Entonces, en resumen, esta función no es continua en A. ¿Por qué razón? Porque no se cumple ni la condición 2, ni tampoco la condición 3, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ya a manera de conclusión, que la función f de x no es continua en A, ¿sí? En x igual a A. ¿Por qué razones? Porque no se cumple ni la condición 2 ni la condición 3. Por la condición 2 y la condición 3. ¿Estamos? Entonces al final, cuando analizamos los elementos de la continuidad en un valor, vamos siempre a analizarlo en función de estas tres condiciones, ¿sí? Muy bien, voy a compartir con ustedes otro ejemplo, siempre bajo este mismo esquema, ¿verdad? Dada la gráfica, identificar la continuidad. De igual manera, vamos a analizar si esta función es continua en A. Bueno, de inicio, voy a darles un tip. De inicio, esta función no es continua en A. ¿Por qué razón? Siempre que noten en una gráfica donde hay un salto, es decir, esta gráfica pasa de estar en L a estar en M, ¿verdad? Como que salta la gráfica. Aquí vemos como un saltito. Entonces, siempre que veamos que en un valor hay un salto, en ese valor no hay continuidad. Y ya lo van a notar ustedes cuando nosotros hagamos el análisis de los tres elementos o de las tres condiciones de continuidad, van a notar que no se van a cumplir, ¿sí? Entonces siempre, como para que ustedes a ojo de buen cubero sepan si hay continuidad en un punto, siempre que vean un salto, como en este caso, en A hay un salto, pasa de L a M, ¿verdad? Entonces siempre que hay un salto no hay continuidad. Pero ahorita lo vamos a demostrar por qué no hay continuidad. Entonces vamos a empezar primero con la condición número 1. Recordemos que la primera condición establece que el límite, cuando nos aproximamos a A, debe existir. Existe. ¿Qué quiere decir que exista? Bueno, que los límites laterales deben ser iguales. Entonces, para que ese límite exista, recordemos, el límite por la izquierda, como en este caso el valor es A, no lo reconstruimos, ¿verdad? Vamos a aproximar a A por su lado izquierdo en la función, ¿verdad? Recordemos, para que el límite exista, debemos encontrar primero los límites laterales. Vamos a empezar primero por el lado izquierdo de A. ¿Qué pasa cuando me aproximo a A pero por el lado izquierdo? Por el lado izquierdo voy a utilizar este pedacito de gráfica, ¿cierto? Porque este pedacito de gráfica tiene valores en X que están a la izquierda de A. ¿Estamos? Entonces voy a hacer una flechita para aproximarme a A por el lado izquierdo en esta sección. Estamos en esta parte de la gráfica. Si me aproximo a A, pero por su lado izquierdo, entre más me aproxime a A, miren, entre más esté cerquitita de A, el valor del límite tiende a ser M, ¿cierto? El límite es M. Entre más me aproximo a A, miren, pero por este lado, por el lado izquierdo, el límite es L. Pero ahora, ¿qué pasa con el límite por la derecha? Vamos ahora a calcular el límite cuando me aproximo a A, pero por su lado derecho. ¿Qué pasa por el lado derecho? Vamos a hacer una flechita ahora en el lado derecho de A, que sería hacer una flechita en esta parte de la gráfica. Vamos a buscar siempre la parte de la gráfica que esté en el lado derecho de A. Entonces sería forzosamente esta de aquí. Entonces voy a hacer una flechita acá. La vamos a hacer en otro color. Vamos a borrar aquí. La vamos a hacer en color rosado. Cuando me aproximo a A,
por el lado derecho. Notamos que si me aproximo a por el lado derecho, ¿cuál es el límite? Entre más me aproxime a por el lado derecho, el límite es L, ¿verdad? Estamos por el lado derecho. Entonces, ¿qué pasa con los límites laterales? En este caso, cuando hay un salto, fíjese bien, cuando tenemos un salto, los límites laterales son valores diferentes. ¿Por qué razón? Porque como hay un salto, eso lo que hace es que los valores en Y, cuando me aproximo por la izquierda y por la derecha, van a ser diferentes, ¿sí? Entonces, como los límites laterales son diferentes, por un lado es M y por otro lado es L, ¿qué decimos? Que el límite no existe, ¿cierto? No hay límite porque no hay una tendencia específica. Por un lado es M y por otro lado es L. Para que el límite exista, recuerden, los límites laterales deben ser el mismo valor, ¿verdad? Porque eso es el concepto de límite, es una tendencia, tanto por la izquierda como por la derecha, pero es la misma tendencia. ¿Ya? Entonces el límite no existe, entonces por lo tanto no se cumple la primera condición. Ahora vamos a analizar si se cumple la segunda condición. ¿Qué me dice la segunda condición? Que f de A debe existir, es decir, que la gráfica debe pasar estrictamente por A. Y en efecto, si analizamos la gráfica, pasa por A, miren, en este puntito de aquí, la gráfica pasa por A, ¿sí? Entonces vamos a encontrar f de A. F de A sería F de A es igual, vamos a buscar en qué parte de la gráfica se incluye ese puntito. Y se incluye en este de aquí. En este, ¿sí? Ahí está incluido A. Entonces vamos a buscar, cuando yo les pida f de A, es encontrar la imagen o la coordenada en Y, ¿sí? La coordenada en Y en A. Y la coordenada en Y en A es L, ¿verdad? Entonces f de A vale L. Acuérdense, cuando yo les pida f de A, es encontrar la coordenada en Y del puntito, ¿ya? Entonces, esto es f de A, que es una coordenada en Y, ¿sí? F de A es L. Entonces esta condición se cumple porque la gráfica pasa por A, ¿verdad? Pasa en este puntito. Entonces existe, F de A existe. Y la condición 3, entonces esta condición sí se cumple. Vamos a poner aquí un cheque. Y ahora la tercera condición me dice que la condición 1, ese límite de la condición 1, debe ser igual a la imagen, es decir, a la Y de la condición 2. Entonces, me dice que el límite, cuando me aproximo a de f de x, debe ser igual a f de a. Esa es la condición 3. F de a, ¿cuánto nos dio f de a? Aquí está, ¿verdad? F de a es L. ¿Y el límite? ¿Qué pasa con el límite? No existe, ¿verdad? No existe es igual a L. Tampoco, ¿verdad? Es decir, esta condición no se cumple, ¿verdad? Porque el límite, en primera instancia, el límite ni siquiera existe. Entonces no existe límite y f de a es L. Pero entonces estos dos no son iguales, ¿verdad? Entonces, no hay continuidad en A. Concluimos, por tanto, f de x no es continuo en A. ¿Por qué razón? ¿Qué condiciones no se cumplen? La 1 y la 3. ¿Estamos? Entonces no hay continuidad porque no se cumplen esas dos condiciones. Muy bien, y para terminar este video voy a compartir un último ejemplo. Vamos a hacer esto. Es f de x continua en 1. Y le voy a dar la función, ¿verdad?
Muy bien, entonces cuando tenemos una función como esta, ¿verdad? Que es una función seccionada, es fundamental que identifiquemos qué sección se va a aplicar en cada parte cuando establecemos las condiciones de continuidad. Entonces, en esta primera función, que es una función lineal, la vamos a aplicar cuando x es mayor que 1. Es decir, para que tengamos una idea, si los x son mayores que 1, si aquí está el 1, los mayores que 1 son los que están a la derecha, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, que los x van a ser estos valores, ¿verdad? Entonces, como pueden notar, vamos a aplicar esta función, una función lineal, cuando los x se acercan a 1, pero por el lado derecho, ¿verdad? Porque estos x están en la parte derecha del 1, ¿verdad? Entonces, esta la vamos a aplicar cuando nos aproximemos a 1 por el lado derecho. ¿Estamos? Porque cuando hago la gráfica de estos x, están en el lado derecho del 1, porque son los mayores. Ahora, cuando nosotros apliquemos esta función, que es una función cuadrática, ¿cuándo la vamos a aplicar? Cuando los x son menores e iguales que 1, es decir, si aquí está el 1, los menores que 1 son los que están a la izquierda, ¿verdad? 0, menos 1. Entonces mis x son estos que están aquí, ¿cierto? Entonces, como esos x están a la izquierda del 1, miren, están a la izquierda, entonces nosotros vamos a aplicar esta función cuando hagamos el análisis aproximándonos a 1, pero por su lado izquierdo. Eso es fundamental que siempre lo hagamos, este análisis introductorio, para uno saber qué función va a aplicar en cada parte de la continuidad, ¿sí? Bueno, entonces ya establecido esto, entonces vamos a empezar con las condiciones de continuidad. Primera condición. Recordemos, el límite cuando me aproximo a de f de x debe existir. Entonces vamos a establecerlo en función de los datos del problema. Vamos a establecer el límite cuando x se aproxima a a, pero ¿cuánto vale mi a? Vamos a analizar la continuidad en 1, ¿verdad? Entonces 1 es el valor de a. Cuando me aproximo a 1 de f de x. Y este límite, cuando me aproximo a 1, debe existir. Bueno, para que ese límite exista, para que un límite exista, los límites laterales deben ser iguales. Entonces vamos a empezar con el límite por la izquierda. Me voy a aproximar a 1 por la izquierda. Pero si me aproximo a 1 por la izquierda, ¿qué función voy a utilizar? Por eso fue importante esto que hicimos. Si me aproximo a 1 por el lado izquierdo, vamos a utilizar la función que está en color azul, ¿verdad? Esta parte, que está subrayada en azul. Entonces, si me aproximo a 1 por la izquierda, sería esta de aquí. Mi función que voy a aplicar es x al cuadrado. Esa es mi f de x. ¿Estamos? Entonces, si me aproximo a 1 por el lado izquierdo, aquí basta con aplicar sustitución directa. Este 1 se puede reemplazar aquí de manera directa y nos queda 1 al cuadrado. Entonces, el límite nos queda 1 por la izquierda. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero por el lado derecho. ¿Estamos? Cuando me aproximo por el lado derecho, vamos a utilizar la función que está aquí en color rojo, ¿verdad? ¿Estamos? Porque esta se presta para valores en x a la derecha del 1. Entonces vamos a utilizar esta función. 2x menos 1. Esa es mi f de x que me conviene utilizar aquí. Entonces ahora aquí, de un solo, para encontrar el límite, aplicamos sustitución directa. 2 por 1 menos 1. Aquí nos queda 1, ¿verdad? Como pueden notar, el límite por la izquierda y por la derecha nos da el mismo valor. O sea que el límite existe, ¿verdad? Y el límite es igual a 1. Si los límites laterales, miren, son iguales, entonces el límite es 1. Es decir, el límite existe. Por lo tanto, la primera condición se cumple. ¿Estamos? Ahora vamos a la segunda condición. Pero no me ajuste el video, aquí lo vamos a dejar, lo continuamos en el siguiente. Gracias por su atención.